Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias a todos por su asistencia una vez más a nuestros webinars que como el Grupo BDO hemos organizado cada semana para mostrarles ciertos aspectos o ciertos lineamientos con relación a cómo debemos manejarnos frente a la pandemia. Y otro de los aspectos que queríamos mencionarlos en este momento era la gestión de los riesgos laborales. Aspecto importante frente a la situación que estamos viviendo con relación al teletrabajo. Algo más para complementar como tal es los pasos para mejorar la productividad dentro de nuestros empleados. ¿Cómo vamos a dividir nuestra presentación? Básicamente vamos a abordar 5 puntos antecedentes. Vamos a ver ciertas estadísticas de cómo el mercado veía el teletrabajo antes de haber iniciado todo este proceso. Vamos también a ver las principales ventajas y amenazas que tiene esta forma de trabajar como tal. Vamos a hablar sobre la gestión de riesgos, vamos a ver cuáles son los principales riesgos que podemos abordar en este momento. Y también nuestra consultora invitada en este momento va a mostrarles ciertas pautas para manejar la gestión psicológica en tiempos de cuarentena en nuestras empresas, la relación entre pandemia y productividad y los pasos para mejorar como tal en este momento la productividad de nuestros trabajadores. Como antecedentes les puedo mencionar que nuestro país o Latinoamérica en sí no estuvo preparada, no se tuvo una normativa como tal, ya que debido a las circunstancias se tuvo que entrar en esta modalidad de la manera más rápida posible. Países como Francia y España en su momento contemplan que el teletrabajo tiene que tener ciertas medidas preventivas para evitar ciertos riesgos dentro de nuestros empleados. Por ejemplo, Francia realiza diferentes visitas en las casas de sus trabajadores para verificar que haya ciertos espacios destinados para el correcto funcionamiento. Dentro de la modalidad, lo más importante es saber cuáles son estos riesgos, riesgos ergonómicos, riesgos psicosociales y de seguridad que existe cuando trabajamos desde casa. Eso es lo que en este momento por las circunstancias no lo podemos hacer directamente y por eso la necesidad de que nosotros conversemos con nuestros trabajadores y planteemos los lineamientos del caso. La prevención de los riesgos laborales no se contrapone a la productividad. Es muy importante que más bien esta se promueva debido a las ventajas que esta puede tener. Y la productividad, como nosotros lo planteamos, nace en casa. Y cuando comprendemos que existe esta libertad de gestión es cuando mejor la podemos manejar. Aquí podemos ver un poco de estadísticas, cuáles eran las principales preocupaciones que tenían los líderes al iniciar este proceso. El 82% pensaba que había una baja en la productividad de los trabajadores y había también una reducción en la concentración de los mismos. El 75% pensaba que iba a haber una pérdida en la cohesión en el equipo. El 70% pensaba que no se iba a mantener la cultura de la empresa. El 67% mencionaba que puede haber una sobrecarga de trabajo y un 65% consideraba que va a haber un impacto en el desarrollo profesional o una disminución en el desarrollo profesional. Sin embargo, después de todas las medidas que se han dado con la nueva normalidad, se han visto nuevas estadísticas, se han concentrado en otros aspectos en particular. De acuerdo a un estudio de la Universidad de Stanford, el teletrabajo en Estados Unidos ha mejorado en un 85% la productividad como tal. Se concluyó que el rendimiento se incrementó en un 13%. Los trabajadores de oficina tenían una media, o se consideraba que tienen una media de 66 minutos hablando sobre temas no relacionados con teletrabajo, mientras que los teletrabajadores en este momento pasan aproximadamente 29 minutos. El 75% de los trabajadores dice que trabajar de forma externa ha mejorado su conciliación laboral y personal, y el 40% de los teletrabajadores dicen que normalmente no están estresados durante una jornada laboral como tal. Frente a esto, podemos ver las principales ventajas que tiene el teletrabajo, tanto para la empresa como para el empleado. Para la empresa existe una reducción de los riesgos de accidentes, sobre todo temas de riesgos en automovilísticos al momento de ir a la empresa y riesgos en su localidad. Fortalece el clima laboral,
hay un ahorro de costos y un aumento de la productividad. Para el trabajador, en cambio, hay una conciliación entre la vida laboral y personal, hay un ahorro en tiempo y dinero, hay una reducción en los riesgos de accidentes y una disminución en el estrés causado por la falta de flexibilidad horaria. Esto, claro, llevado de la manera más adecuada y con la supervisión del caso. Al hablar de gestionar estos riesgos, lo primero que tenemos que considerar es las amenazas que podemos tener para evitar estas ventajas. Sobre todo puede haber problemas de flexibilidad. El teletrabajo hace más difícil definir los horarios, pudiendo tener efectos negativos en nuestra salud. A nivel de balance puede tener efectos negativos si se borran las fronteras entre lo laboral y lo personal. Y a nivel de productividad pueden haber efectos que van a depender mucho de los sistemas de información y comunicación y la capacidad de los supervisores para apoyar al trabajador. Es por eso que también nosotros vamos a abordar el tema de cómo mejorar la productividad sobre estas amenazas que les estamos planteando. Los riesgos son básicamente tres a los cuales nos vamos a centrar y que se puede considerar dentro del teletrabajo. Primero están riesgos a nivel ergonómico, afectaciones musculares y problemas visuales, a niveles psicosociales, estrés, y a nivel de seguridad, el espacio en donde yo desenvuelvo mis actividades diarias. A nivel de gestión de riesgos, para hablar sobre trastornos musculares, ¿cuáles son las medidas que debería tomar? Básicamente, llevar un buen diseño ergonómico del puesto de trabajo. Se recomienda que la superficie de trabajo esté a una altura de 68 centímetros para los hombres y 65 centímetros para las mujeres. Contar con una silla con apoyabrazos, respaldo reclinable, con 5 apoyos al suelo y ruedas a una altura ajustable es lo recomendable. Tener un teclado inclinable e independiente de la pantalla que permita una postura cómoda y adaptar una pantalla al lado de un atril estable y regulable como tal. Para evitar la fatiga visual, debemos mantener una adecuada iluminación, preferiblemente natural, que se vea complementada con iluminación artificial de ser necesaria. Evitar reflejos o deslumbramientos. Hay estudios que mencionan que la principal afectación visual por temas del uso de computadoras se da más por el reflejo solar que por la misma pantalla como tal. Tener una correcta ubicación de la pantalla a una distancia entre los ojos de aproximadamente 40 y 55 centímetros. A nivel de estrés, debemos considerar fijar reuniones entre el teletrabajador y los componentes de la empresa. Es muy importante que haya esa relación entre el trabajador y sus diferentes compañeros mediante reuniones constantes, separar el ámbito familiar y laboral, establecer horarios de trabajo y actividades personales. Es importante que definamos un lugar adecuado, separado de los lugares en donde yo tengo actividades personales como tal. Realizar pausas cortas y frecuentes y así evitar estados de fatiga, establecer métodos formalizados de trabajo y manejar un programa de capacitación de inteligencia emocional sobre los colaboradores. Aquí les puedo mencionar en temas de gestión de estrés y gestión de horarios. BDO, por ejemplo, está manejando el tener cierta flexibilidad en el horario, definir los horarios como tal, no tratar de enviar correos o solicitar información fuera del horario de trabajo, establecer que los medios de comunicación son las herramientas que nosotros tenemos y no herramientas de manejo personal como pueden ser WhatsApp u otras redes sociales. Esto ayuda a tener esa separación que es muy necesaria al momento de realizar un teletrabajo. Y a nivel de espacio, habilitar una zona aislable dentro de la vivienda, ordenar el espacio de la habitación para evitar caídas y golpes y vigilar la temperatura y ventilación son otro de los aspectos que debemos considerar. Como ustedes pueden ver, no son muchos los riesgos, pero sí son temas puntuales que debemos abordar y que debemos tener en cuenta al momento de poder gestionar el teletrabajo de manera adecuada. Como parte siguiente, vamos a abordar de cómo gestionar psicológicamente la cuarentena. Para eso nuestra consultora asociada y que ha sido invitada en este momento, Carolina Ventimilla, coach, empresaria de más de 10 años, nos está acompañando y le quiero ceder la palabra en este momento. Muchas gracias.
Gracias Luis por la bienvenida. En realidad hoy vamos a hablar de cómo podemos gestionar psicológicamente la cuarentena. Todos en casa estamos viendo muchas situaciones de aislamiento y hacen que surjan muchas emociones frente a algo nuevo y es incierto. Creo que nadie está preparado para el tema de la cuarentena. Sin embargo, hay recomendaciones que se les puede dar en este proceso en casa. Entonces, la recomendación primero es comprender la realidad. Esto de comprender la realidad muchas veces está anclado en la situación que estamos viviendo. Nosotros vivíamos un tiempo, un tema laboral netamente de vivir rápido, rápido, como yo lo llamo. Y sin embargo, ahora estar en casa, casi el 80% de los trabajadores están desde casa, entonces hay que comprender la realidad que tenemos desde casa y con nuestros hijos y con las personas que vivimos, ¿no? La otra recomendación es entender que permanecer en casa es lo correcto. Entiendo y comprendo que por la situación y manejar este ritmo de trabajo nos hace difícil entender y comprender que tenemos que quedarnos en casa. Muchas personas buscan ahora, a raíz de pasar la semaforización amarilla, piensan que es un momento de salir afuera de casa, y la recomendación que yo doy es que hay que permanecer en casa por un tema de cuidado. El tema del COVID sigue aumentando los casos y recomendación es estar en casa. Planificar la nueva situación. Creo que a raíz de la pandemia y a raíz de pasar ya básicamente 80 días, es sumamente importante que planifiquemos lo que vamos a hacer, horarios, jornadas, porque si no hay una planificación, todo se vuelve muy desordenado ya en casa. Informarse adecuadamente. Los medios están presentes mucho más fuerte en el tema del COVID. Sin embargo, hay que saber de dónde viene la fuente. Esa es una parte importante que todos debemos tenerlo sumamente claro. Mantener los contactos. Uno de los mecanismos que ahora está en boga es el tema virtual, y uno puede tener contacto con todas las personas en función de lo que uno requiera. Entonces, mantenerse en contacto, mantener los contactos es buscar. En la pandemia ha aparecido algo maravilloso que es y contactar ciertas personas que en ciertos momentos los hemos desconectado. Entonces, mantener los contactos es importante porque lo que hace es que tú estés en un proceso de calma, ¿no? Sacar tiempos para la creatividad y hacer deporte en casa. A raíz de la cuarentena, yo creo que todos han buscado este proceso. Hay algo que te dice Anthony Robbins, es que de la creatividad en momentos de crisis uno puede conseguir buenos resultados, y es un poco lo que nosotros como marca, con lo que nosotros manejamos, ha permitido que se desarrolle. Hacer deporte en casa, por supuesto, cambia los estados de ánimo y te permite tener y mejorar el tema de la inteligencia emocional que tanto necesitamos ahora en un proceso de cuarentena. Observar el estado de salud de los demás y cuidar de nuestro estado de ánimo. Yo creo que el ser humano no le gusta mucho estar en un encierro en casa. Sin embargo, yo creo que al cambiar este proceso, tú puedes cambiar tu estado de ánimo. Yo creo que el ser humano nosotros tenemos 6 emociones básicas, importantes, pero una de lo más valiosos que el ser humano tiene que manejar es aprender a controlar estos 6 estados de ánimo, que muchas veces es difícil para cada uno. Entonces, estos pasos que les doy en función de cómo gestionar psicológicamente el tema de la cuarentena es importante para cada uno. Yo creo que de los pasos que nos dado, seguramente algunas personas ya lo están haciendo en casa, desde la planificación, aprovechar los momentos, esto reunirse con amigos, sacar el tema de la creatividad, que es algo importante. Solo la creatividad te permite desarrollar y potencializar nuevas cosas o nuevos giros de negocios, y es importante tener clave esto. Esto es en función a lo que es la parte psicológica de la cuarentena. El siguiente paso que vamos a ver, no sé si, vamos a ver, Arcila, esta parte interesante que es la pandemia y la productividad. Estos dos escenarios son sumamente interesantes en todo lo que estamos viviendo. Entonces, en el 2019, algunas empresas del mundo tuvieron la oportunidad de ensayar el teletrabajo. Ya se estuvo manejando este sistema. Eso es un ensayo que al principio fue muy tímido y enfocado en la parte operativa. Sin embargo, lo que permitió es mejorar los factores de esta modalidad de trabajo, logrando así la productividad de los colaboradores. ¿Por qué? Porque al estar en casa, muchas de las personas lo que permiten es estabilizar o mejorar o estar estable en sus emociones. Lo que permite es, por ejemplo, las personas son mamás o papás y necesitan estar con sus hijos. Lo que hace el teletrabajo es estar en un estado estable en función de la familia, y lo que le permite es manejar mejor sus tiempos.
Porque lograron, entonces, ¿qué pasa? Que lo que se logra es fortalecer los índices de rendimiento y los resultados de la gestión se elevaron en la compañía, permitiendo ahorro significativo para las empresas. Definitivamente, al estar en casa, las personas, los trabajadores, los colaboradores de cada compañía lo que hacen es dar un nuevo resultado, porque tienen todo su esquema alrededor estable. Entonces, es un beneficio sumamente importante para muchas organizaciones. Muchas de las personas que trabajan con nosotros se han dado cuenta que me decían, claro, es impresionante cómo a raíz de la pandemia la gente desde casa tiene un mejor rendimiento. Se bloquea situaciones como, por ejemplo, comunicación, que no ha sido muy asertiva durante el proceso que trabaja en una compañía, mejora de actitud, mejor de rendimiento. Y eso es una clave importante que tiene el teletrabajo. Ahora son muchas las organizaciones que han implementado esta manera del tema de la pandemia desde casa, manejando todo el tema remoto de la organización, permitiendo así que los índices de crecimiento se desarrollen y mejoren. Lo que hace este proceso de la pandemia y la productividad, que son dos escenarios bien marcados, es manejar esta parte emocional y este pensamiento cognitivo que el ser humano tiene. Mientras tú puedas fortalecer el pensamiento cognitivo con todo lo que realizas en el trabajo y puedas fortalecer al ser humano con su inteligencia emocional, que te dice Daniel Goleman, lo que vas a conseguir es que tengas un producto final importante dentro de una compañía. Al calmar emociones, al calmar situaciones, ruidos, como yo los llamo, el ser humano puede fortalecer. Entonces, la pandemia no se convierte en un problema. La pandemia lo que hace es que la persona desde casa sea muy productiva. Tengo muchas personas cercanas y muchas personas que trabajan con nosotros que nos dicen que la pandemia al principio fue un proceso muy fuerte, sin embargo ahora ya se están estabilizando las cosas de casa y los rendimientos y el proceso para los seres humanos están mucho mejor. Eso en función de lo que es la pandemia y la productividad. Vamos a ver si ver los pasos para mejorar la productividad. Cuando pensé en esto, miré qué es lo que está pasando y en función de todas las personas que están alrededor, qué es lo que pasa. Entonces, el primer paso es, algo sumamente claro, es crear tu rutina. Y al vernos en este entorno con la familia, a veces manejar la casa, el trabajo y tener varios roles, muchos roles que nosotros manejamos, es complicado crear una rutina. Entonces, lo que creo que, y no sé, me imagino que muchas personas ya lo están manejando, es tener una hora fija desde el despertarse, el desayunar y tener horarios de comida. Alguien me decía el otro día, a raíz de que me ha tocado estar en casa, mis horarios de alimentación han sido mucho más saludables. Entonces tienes, al volver a lo básico, como yo lo llamo, te permite tener una mejor alimentación en casa, un mejor cuidado para ti, para las personas que están a tu alrededor. Porque antes lo que pasábamos cuando vivíamos en este rápido, en este mundo tradicional, o normal, se puede decir, nosotros no teníamos ciertos horarios para manejar ciertas cosas. Ahora la pandemia lo que te ha permitido es tener estos horarios importantes, ¿no? Y es interesante porque también pueden existir en crear tu rutina muchas distracciones, que lo que hacen es acelerar tu día a día en ciertas cosas. Entonces, lo que hay que buscar siempre es el enfoque. Mientras más enfocado seas en las cosas que vas consiguiendo, en crear tu rutina, vas a sacar éxito del día. Entonces, y tu energía se va a mantener. Tú tienes que buscar durante el día cuáles son esos espacios que te hacen que tu energía, tu enfoque estén presentes. Y en esos otros espacios en los cuales tú no los puedes manejar, es importante cambiar la rutina en las cosas que haces. Ese es el primer paso que un poco en función de la creación de la rutina. El segundo es trabajar en un escritorio. Es vital, como decía Luis, el tema de los riesgos que tenemos en casa, ¿no? Que existen los 3 riesgos. Sin embargo, es vital cuidar tu cuerpo para generar una buena práctica de trabajo remoto. Hay que escoger un lugar en casa, importante, donde hay una silla, una mesa y donde tengas alrededor todas las facilidades para que puedas trabajar. Recomendación, hay que trabajar desde el sofá ni de la cama porque son espacios de relajación, son espacios donde tú puedes distraerte, ¿no? Entonces te puede ganar el espacio mientras estás en tu cama, de mirar la televisión o estás en el sofá y estás pensando en muchas cosas. Al momento que tu cuerpo se centra en una silla y una computadora y tener al frente, lo que hace es, tu mente dice, es momento de trabajar, porque tú tuvieras una rutina normal en oficina, que cuando tú te sientas en un escritorio y te sientas frente a una computadora, eso es lo que pasa. Tu mente ya se conecta a eso. Entonces, recomendación siempre es trabajar en un escritorio. Hay también la habilidad, y un poco lo que yo manejo, es trabajar parado, ¿ya?
porque lo que te permite hacer este proceso es que tu energía cambie o puedas tener concentración. A mí me funciona esto de trabajar no desde un escritorio, sino estar de modo elevado, porque lo que hace es que tú puedas manejar la energía y trabajar estas famosas pausas activas que necesitas. Entonces, tienes que saber combinar, pero lo recomendable y lo mejor es trabajar en un escritorio, porque eso es lo que te hace tener el enfoque, como les decía. Ese es el segundo paso importante, marcar el espacio y tenerlo como marcada la cancha para que lo puedas hacer. El otro es básicamente tener un horario específico de trabajo. Procurar organizar tus horarios de trabajo es un momento para comprender con nuestra organización los proyectos que tiene la compañía. También lo que hace es tener mucha más flexibilidad en tareas y en tiempos de ejecución y mantener los compromisos que la compañía nos exige. El tener un horario específico y también aprender a decir no en ciertos momentos es lo ideal. Hay que organizar la agenda y los horarios, dando prioridad al tema laboral y también las actividades que pueden tener para ti. Es recomendable tener un to-do de 1 a 10 actividades, las más importantes, clasificar entre lo importante y lo urgente, y esto va a permitir canalizar la energía, porque ¿qué es lo que pasa al ser humano? Comienza el día y dice, bueno, tengo que hacer un montón de cosas. Y ahí lo que yo considero es que cuando la mente se conecta con el lápiz y el papel, lo que es asentar todas las ideas que uno tiene que ejecutar y hacer. Pues mientras tú lo puedas asentar, va a ser mucho mejor porque tu mente está en función, tu inconsciente y tu subconsciente está trabajando en función de esto. Al asentar funcionan las cosas porque la mente es muy volátil. Entonces la recomendación es siempre escribe y maneja estos horarios. El decir no no está mal, el decir no es un proceso de aprender a poner límites en las cosas que necesitas gestionar y hacer, y es importante dentro de las jornadas de trabajo. Yo considero que mucha abarca, poco aprieta, y creo que es importante mantener y conocer cuál es tu enfoque y poder controlar las energías. Estar en casa, tienes que visualizar y manejar muchas cosas de tu entorno, familia, hijos, en el caso de las personas que tengan que cocinar, en el caso de que las personas tienen que arreglar su casa y más cosas, la lectura y muchas cosas como de distracción hacen que uno no termine de enfocarse y termine el día muy cansado. Hay personas que me dicen, Caro, es impresionante cómo ahora en la pandemia termino más cansada o más cansado que normalmente en mi jornada laboral. Entonces, yo lo que recomiendo es, mira qué cosas hacen que te distraigas mucho más, celular, redes sociales de Quilloseta, qué cosas hacen que no puedas tener este enfoque definitivo y hace que tengas que retroceder y volver a retomar. Porque lo que pasa cuando no tienes horarios específicos, hace que, por ejemplo, estás haciendo una cosa y eres multitask. Entonces estás haciendo una cosa y después dices, no, ay, me olvidé esto y cambio, y no terminas de hacer lo que tienes que terminar o arrancar al inicio. Entonces, este es otro paso, manejar el tema de los horarios específicos. El siguiente paso que vamos a hablar es separa tu espacio de trabajo y espacios de descanso. Esto es súper importante, ¿no? El cuarto es un lugar para dormir y descansar. Hay gente que dice que por tranquilidad y por estar mucho más cómodos utilizan el cuarto para descansar, para trabajar, perdón. Pero lo que hace este lugar es no manejar la separación. Hay un libro que se llama El Club de las 5 de la mañana que puedo recomendar, en el cual te dice que hay que separar completamente los espacios para trabajar y descansar, porque hay que diferenciar. Tu cerebro necesita saber a qué hora tienes que trabajar y en qué momentos eres mucho más productivo y concentrarse en las labores. Entonces, es recomendable más o menos terminar de trabajar alrededor de las 8 o 9 de la noche, las personas que les gusta trabajar mucho, y a raíz de esa hora buscar el descanso, leer, meditar, aunque no crean, el cerebro como cuando se conecta a la computadora todo el tiempo está maquinando, trabajando, y cuando tú le sacas de ese enchufe y cambias el contexto del descanso, funciona bastante bien. Por eso, cuando uno descansa, uno lleva a la cama, se va con muchas cosas en la cabeza y trabaja hasta las 11, 12 de la noche y lo que hace es seguir trabajando. Inconscientemente tu cerebro, a pesar de que tú cierras y descansas, no haces un descanso pleno. Entonces, recomendaciones, no hay que trabajar desde cama, por más urgente que sea resolver, planificar y mejorar este rendimiento. Este es del otro espacio, separar los espacios es importante. El siguiente paso que vamos a ver dentro de los pasos, la mejora de la productividad es no olvidarte de hacer tiempos y moverte varias veces al día. Programa tus pasos activos y momentos este movimiento. Estar en casa lo que hace es, te permite manejar este tema de mente y cuerpo,
y hay que mover, hay que programar pausas, aunque no lo crean, es importante porque al cambiar de actividad tan rápido y en reuniones, es importante desenchufarse en los 15 minutos y buscar otras cosas y luego volver a la actividad. Porque lo que hace tu cuerpo es cambiar y tu mente cambiar, ¿no? Es como cuando te comes un dulce, de ejemplo, te comiste un chocolate y te gustó mucho y quieres volver a repetir. Y es un poco este cíclico, este proceso cíclico. Nosotros estamos aprendiendo a trabajar en casa con una pandemia. Y el trabajar desde casa con una pandemia hay que calmar muchas emociones y muchas ansiedades. Entonces, el moverte varias veces al día lo que hace es que tú puedas entrar en contexto y cambiar tus estados energéticos. El ser humano, al estar en una sola posición, en un solo movimiento, hace que tengas que mantener estos estados continuos. Entonces, al moverte, lo que hace es que tu cerebro cambie, ¿no? Y cambie muchas cosas para ti y para lo que estás consiguiendo. Y es un poco lo que se recomienda. Yo creo que es una ventaja la productividad desde casa ahora porque cambian muchos escenarios para la organización. Y muchos gerentes y muchos gerentes de primera línea, gerentes generales y muchas compañías ven que este proceso de la pandemia está funcionando muy bien. Ese es el otro punto, ¿no? Es importante del moverse y de adaptarse a las cosas que estás haciendo en casa. El otro punto que tenemos fuera de es vístete y no te quedes en pijama. Uno de los errores más importantes en la pandemia es que hay que cambiar, no sé, hay que cambiarse, hay que vestirse, hay que estar, no traje ni tampoco vestidos, pero sí estar cómodos en casa. La pijama es, aunque no crean, es una creencia limitante del ser humano que hace que jales hacia el descanso, hacia después lo hago, no logra el tema de la productividad y hace que uno haga estas cosas mucho más lento, mucho más paulatina, no maneje horarios. Incluso es un tema de, se junta el tema de la depresión, aunque no lo crean, es importantísimo porque la persona que no entra, lamentablemente nuestra mente y nuestro cerebro necesita entender que vas a trabajar. Y la única manera que haces que le haces entender que va a trabajar esta persona es cambiándote, tomando un baño, X, etcétera, la cosa que la tradición que tú tengas en casa, pero es una acción de seguir trabajando, ¿ya? Y eso aporta mucho más a tu rutina. Alguien me decía, es que es domingo y no uso ni camisa, más bien estoy mucho más cómodo. Entonces, un poco lo que veo ahí es en qué parte de tu vida estás muy cómodo. Y es un poco el proceso. Hay que cambiarse, ¿no? Hay que usar no traje, pero sí buscar la formalidad dentro de casa. Es sumamente importante, porque ahora es nuestro estilo de vida para todos. El siguiente paso es invierte el tiempo que gastas en traslados para pasar tiempo con tus seres queridos, hacer ejercicio, leer o estudiar. Es vital. Vamos a tener muchas personas tienen mucho más tiempo libre. Esto es como un 50-50. Básicamente lo que importante es gastamos tiempo, ¿no? Y hay que ser muy conscientes en esto de dividir los tiempos en las cosas que hacemos. Es importante invertir en las familias. Hoy más que nunca la pandemia te hace regresar a esta esencia. La familia es vital y por eso es buscar los espacios. Lo que a ti te guste, lo que te sientas mejor, lo que estés mucho más tranquilo. Ese es el siguiente, invertir el tiempo y ahora lo que nos pasa es ya no tenemos que trasladarnos, sino buscar los espacios que necesitamos. Entonces, es el tiempo que les podemos comentar. El siguiente paso, básicamente, es comunícate asertivamente con tu equipo de trabajo. Eso es sumamente vital e importante que las personas puedan comunicarse con sus equipos de trabajo, buscando los espacios, ya sea los famosos las redes virtuales o buscar otros espacios de conexión. Es sumamente importante hacer este proceso con las personas que trabajamos, ¿no? Eso es en cuanto a la comunicación asertiva con el equipo de trabajo. El siguiente paso, que es planea espacios virtuales para compartir con tus compañeros o amigos. Es importante tener esta dinámica de trabajo, sin embargo, yo creo que hay que buscar espacios para compartir. Ahora es una tradición celebrar cumpleaños, celebrar momentos importantes, fechas indispensables, y es importante buscar estos espacios.
El ser humano necesita tener estos espacios de diversión para que mejore su productividad. Solo cuando uno conecta con sus espacios de familia, amigos y muchas cosas que hace, puede conseguir estos espacios de distracción. Todos estos factores suman en un proceso de productividad en cuanto a una compañía, cuando uno trabaja en una compañía. Aunque algunas personas sí, no considero ciertos pasos, pero sí es importante. Si ustedes lo ven mucho más de cerca y lo toman mucho desde la conciencia, son pasos que uno necesita para mejorar. Definitivamente son estos pasos los que te permiten organizar y planificar mejor los tiempos y trabajo. Eso es lo que les puedo compartir. Hay otro paso que es, ¿qué pasa en los momentos de estrés? El estrés normalmente debe convertirse en un amigo, pero muchas veces lo evitamos y como que no buscamos ese espacio. Respirar profundamente al día en tiempos difíciles calma muchas ansiedades y muchas emociones que tenemos. Al respirar, lo que nos hace es integrar nuevos elementos hacia el interior con el ser humano, y eso es importante. Hay que recordar que nosotros tenemos emociones vitales en este tiempo de pandemia, que es el temor, la ansiedad, los miedos. Y aunque no crean, el tema de respirar lo que hace es calmar. Y que si tienes una decisión importante que tomar, el respirar lo que hace es permitirte que puedas cambiar esta situación que estás viviendo o esa ansiedad que estás viviendo. Sin embargo, yo también considero que es importante que escribas todo lo que tienes por planificar, hacer, gestionar, tomar decisiones, mover equipos, ser esta persona importante dentro de la organización. Necesitas escribir. El reescribir y respirar hace que tu mente clarifique mucho más las cosas, para que sí tu subconsciente y tu inconsciente reaccione, porque nosotros somos seres humanos de conciencia, conscientemente hacemos las cosas, pero nunca activamos estos dos escenarios que tenemos en el basal, en la parte baja del cerebro. Nosotros trabajamos en función de la conciencia y la parte frontal del cerebro, pero cuando activamos esta parte del escribir y respirar y comenzar a fusionar, tus decisiones son más claras. No tomas una decisión en función de lo rápido ni de lo urgente, sino como realmente debería llevarse. Eso es importante dentro de la pandemia. Hay muchas características que es cambios de humor, que hace que la persona no pueda tener una buena productividad. Mientras no calme, yo tengo mucha conciencia en función de, mientras no calmes tu alma, no vas a conseguir mejores resultados. Por más que tengas un equipo exitoso, por más que tengas un buen liderazgo inspiracional, por más que tengas conciencia de muchas cosas, hay muchas cosas que causan ruido en la mentalidad del ser humano. Y uno tiene que buscar esos espacios de ruido para mejorar su gestión. Cuando uno entra en esta parte energética, que es importante que el ser humano lo maneje, el de la respiración, la meditación, hacer ejercicio y otros elementos, marcar una rutina, hace que tú puedas mejorar tus resultados y sueltes cosas que no te pertenecen. Es importante dentro de una pandemia, porque al convivir con las personas que quieres o las familias que tú consideras, tienes más de 48 horas, 24 horas en el día que estás viendo un montón de cosas. Entonces, la recomendación es que marques tiempos, te organices, planifiques, no uses pijama, que tengas estas conversaciones con las personas que están cercanas en tu círculo. Yo creo que la pandemia nos deja muchas enseñanzas hacia el ser humano, hacia la realidad, hacia la conciencia, hacia la consistencia y muchas cosas más. Pero uno tiene que entender, ¿no? Creo que todo parte desde adentro hacia afuera, no desde fuera hacia adentro, y es lo importante que todos los seres humanos tenemos que aprender y desarrollar. Eso es un poco lo que les puedo transmitir. Esto está funcionando en muchas compañías. Del 80%, el 40 o 60% se ha dado cuenta que es mucho más favorable el tema de que las personas trabajen desde casa. Es más, una compañía en el país ya ha decidido que todos sus trabajadores estén por su giro de negocio desde casa y solo el 10% asistan a la empresa. Entonces, es un ganar-ganar mucho la pandemia en función de la productividad que podemos conseguir. Eso es un poco lo que yo les puedo compartir. Eso es lo que está dando resultado, lo que aplica. Para salir de la crisis hay que utilizar mucho la creatividad y tener tiempos establecidos. Hay que desarrollar mucho el pensamiento lateral. Nosotros somos seres humanos de pensamientos lineales. Y en cualquier giro de negocio, al ampliar tu pensamiento, tu conciencia, puedes desarrollar nuevas cosas en función de lo que estamos viviendo desde casa.
Eso es lo que les puedo